Esa luz similar a 7 soles que nos describe el Antiguo Testamento no es otra cosa que una bomba atómica. Pues bien, eso es solo un pequeño comercial que les adelanto. Dejaremos por unos instantes en blanco la pantalla porque nos vamos directo a realizar un estudio investigativo para salir de toda duda. Nos vamos a adelantar un poco de nuestra secuencia que llevamos del Apocalipsis, solo para revisar el capítulo 18 y el verso 4. En las principales razones de la salida encontramos: para que no seáis partícipes de ¿qué? Tus pecados. ¿Qué tipo de pecados? Aquí es en donde esto se pone bueno, porque nos está hablando de su comunión, una comunicación. No hay comunión entre Cristo y las tinieblas, Belial, que se refiere a maldad e indignidad. El diccionario bíblico nos dice: se usa generalmente en la expresión hijo de Belial, que quiere decir brusco, perverso, impío, destruidor, según el contexto. Pablo lo nombra como una personificación del mal. Sería entonces un culto a Belial. El Apocalipsis, en referencia a esta cita, entonces nos atrae hablando acerca de un culto en la sinagoga. ¿De quién? Resumiendo entre frases lo que nos revela el interlineal, vamos entonces por orden. El primer significado nos revela algún tipo de comunicación. Partícipes o participantes de una comunión con alguna entidad o entidades que solo aparentan ser lo que no son. Escuchen esta, está buenísima. Es un ejemplo. Me estoy comunicando con... Este término es muy moderno en lo que tiene que ver con el marketing y su comunicación constante. No seáis partícipes de ese tipo de comunicación. Preguntamos, ¿no se estará hablando aquí de la famosa oración contemplativa? ¿De los becados y titulados de dónde? ¿Y de parte de quién? La amonestación toma más significación en donde advierte: no seáis cómplices. El Antiguo Testamento lo compara con los perros mudos porque miran, callan y no cuestionan absolutamente nada, y a todo dicen amén. Profundizando, ingresa a un falso Abraham en su principal centro figura. ¿De quién estamos hablando? ¿Hijo de la promesa o el hijo de la esclava? Compartir en comunión sería la Santa Comunión, entre comillas. Hoy venimos, cual hermanos, a la cena del Señor. Acerquémonos, cristianos, que nos Solo por el hecho de participar conjuntamente se hace reo de culpabilidad, su sangre recae sobre sí mismo, come en juicio. Noten el avance del significado del interlineal. Para compartir con otra persona. Entonces aquí hacemos la concordancia que dice: y estarán dos. ¿En dónde? ¿Cómo finaliza? En la gran cena carroñera. Donde estén dos, o no cabe duda de que nos están hablando de una congregación. Continúa, es decir, compartir profundamente con, nota,
de una sincronización. Estas serían las verdaderas profundidades de que habla el Apocalipsis. Muy bien, ya más adelante casi que no requiere interpretación porque por sí solo habla. Noten nada más. Me comunico, comparto, al final me congrego. Prosigue revelándonos más detalles. Dos personas en comunicación. Coloquemos entre comillas ese término comunicación porque siempre caemos en una interpretación bastante inocente al inicio solo para terminar dando la razón de que en realidad nos está hablando de otra cosa. Nos da la leve impresión de que aquí nos habla del yugo desigual en plural y no en singular. El mensaje de la samaritana fue muy claro. Se terminaron las peregrinaciones, porque en Apocalipsis alguien está procurando por todos los medios congregar al mundo entero hacia sí mismo, atrayendo su atención, solo para rendirle adoración, reconocimiento, pleitesía, en fin, que se le trate casi como Dios mismo en persona. Prosigue. Congresistas masculinos. Aquí tendríamos que verlo a partir de el contexto de Ezequiel capítulo 8, verso 16. Leo directamente: para participar con otros o tener comunión con una cosa, con un dativo de la cosa, nos dirige a dos referencias en concordancia, además de la cita principal que leeremos al final. Tener comunión, dicho de otra manera, salid de la iglesia para que no seáis partícipe de su comunión. Aquí parece que nos está hablando solamente inclinado a un punto respecto a la fe, después se inclina del otro lado de las obras. Después nos trae la palabra sol. Bastaba empezar por ahí, ¿verdad? Compartiendo en compañía, copartícipe de una falsa oración. Debemos definir adecuadamente ese término adoración desde la perspectiva del templo de la diosa Diana y el templo que representa el ser humano como habitación de Dios. Creemos que por ahí va la cosa, porque se está mezclando santo con profano e inmundo. Tener compañerismo, una compañía, esa sería el segundo escalón de la masonería. Primero la amistad o bien hermandad, ya saben, amigo hay mejor que un hermano. Aquí se tiene que tomar toda la Biblia para que no haya ningún pretexto. Compañerismo con ser participante de, siendo transportados, llevar transporte. Ok, ¿no se les parece mucho? Y que fue llevado no por el Espíritu, y su proposición fue: si postrado me adoras, te daré, así como si fuese el genio de la lámpara, algo a cambio, que no es otra cosa que esperar prosperidad. Compañero de trabajo y labores, dos estarán en el campo. Noten cómo va tomando forma, porque continuamos diciendo ponerse en contacto. Tantas veces se repite lo mismo que da la impresión que están hablando de los medios. En el caso de Saúl, por ejemplo, solo bastaron dos para hacer traer de vuelta a Samuel. Comunicación con los muertos. ¿Quién ofrece culto a los muertos? O peor aún, ¿quién ofrece culto a un Dios muerto? Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Rey. And there followed an angel, saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink the wine of the wrath of her fornication.
and the smoke of their torment ascends forever and ever. Then I looked, and lo, a Lamb stood on the Mount Zion, saying with a loud voice, Fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Me comunico primero y luego me congrego. ¿No le suena a la hipocresía de los fariseos que iban de mar a mar para ser adeptos, haciendo más merecedores del infierno? Estás suscribiendo, suscripciones, suscribir, cursos, ventas de los comerciantes y mercaderes de literatura, anualidades, mensualidades, trimestrales. Usando la palabra del Señor. Bueno, para empezar, mi hermano querido, toda persona que está en la religión, cuando está en la religión, cuando usted lee la Escritura, va a dejar su religión inmediatamente. Toda persona religiosa que se mete a leer la Biblia, sale inmediatamente de su religión, inmediatamente, porque hay que seguir a Cristo. Y Cristo no es religión. Cristo, amado hermano, Cristo es vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Toda persona que lea la Escritura, hermano, va a encontrar en ella grandes verdades que no se ajustan a la religión. Así que, mi hermano querido, la respuesta mía es que lea la Escritura para que pueda arrancar y salir de ese sistema. Sigo con el tema, amado hermano, del... Peor aún, un juramento. Significado de suscribir, firmar al final de un escrito, no participar con los infructuosos, significado que no es de utilidad y que no produce buenos resultados. Lo que antes creía, dijo Pablo, no tengo por, traducciones, pérdida, basura, verdadera traducción, estiércol, en otras palabras, puntos suspensivos. No tener compañismo con sus obras infructuosas, obras inútiles que no es otra cosa que justicias humanas, tomadas por Dios como desecho inmundo, por no darle el término que se le merece. Conclusiones. Tal parece que a partir de ese punto, de aquí estamos hablando, tal parece, de dos formas de religión. Compartir la aflicción, Jesús dice lo contrario, misericordia y no sacrificio. Se definiría incorrectamente el término pecado después de la cruz. Es un verdadero insulto a la sangre del sacrificio que se comete pecado en sus congregadas comuniones. Efesios 5:11 nos dice, y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien impugnarlas, anularlas, reprenderlas sin efecto ilegal. Es una ilegalidad. Fuera o por sobre la ley o por sobre una ley caducada. Fuera o por sobre la ley caducada. Solicitar su anulidad de una decisión, oponiendo razones que demuestren que es injusta o ilegal, o que no ha seguido los nuevos trámites y sus nuevos reglamentos. Filipenses, concluimos 4:14, dice, sin embargo, bien hiciste en comunicarte juntamente a mi tribulación, no hacer partícipes o copartícipes, no comunicar, alejarse de ellos, porque Cristo dice, ciegos son guía de ciegos, déjenlos, porque ambos van a caer en el mismo hoyo.